nosotros, Dios, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Permite que tu mensaje llegue a los corazones necesitados y haya en esta mañana una reconciliación contigo, un descanso completo en Cristo Jesús. A ti, Señor, honramos y oramos buscando, suplicando la dirección del Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe a toda verdad y nos convenza donde necesitamos ser moldeados, ser conformados a la imagen y medida de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, creo que han elegido un tema fascinante para toda esta serie de conferencias, Conociendo a Jesús. Me gusta el tema porque sirve tanto para creyentes como para no creyentes. Y es que en sentido general podemos decir que cada quien tiene una imagen o un criterio acerca de quién es Jesús. Esto recuerda una vez que Jesús está posiblemente frente a una cueva y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces cada uno comienza a decir, este dice esto, este dice lo otro, fulano dice tal cosa. Y luego en la segunda parte Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Para ustedes quién soy? Pedro, de una manera milagrosa, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación, Jesús le recuerda a Pedro lo bienaventurado que es porque, siendo él un mortal, descendiente de otro ser humano, él puede reconocer que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, para mucha gente, Jesús no es más que alguien que fue a la cruz, se dejó clavar. Para otros, Jesús es como el supermercado. Voy al supermercado cuando necesito comprar algo. Voy al súper, cojo, recojo, voy a la caja, pago y vuelvo al supermercado cuando tengo la necesidad de ello. En otras palabras, para mucha gente Jesucristo no es alguien más que puede ayudarme en un momento determinado. Para otros, Jesús es una muestra de lo que es un buen expositor o un buen filósofo. Sin embargo, en esta mañana quiero presentarte algo diferente y que posiblemente has escuchado antes. Posiblemente has oído hablar acerca del libro, carta o epístola a los hebreos. Le dicen de tantas maneras. Esta carta o epístola fue escrita a un grupo de personas que había decidido entregar su vida al Señor. Cuando se entregaron, vinieron consigo con esa entrega una serie de problemas, entre ellos algo que prevalece mucho en este tiempo y es la famosa presión social. Habían creído de una manera durante muchos años y ahora al entregarse a Cristo pensaban diferente y todos los que no pensaban como ellos pues les hacían la vida imposible. Y el descanso que Cristo les había prometido desapareció. Pudo más la presión social que la promesa que Cristo le había hecho. Ahora quiero pedirte por un momento que pienses en los problemas por los cuales estás atravesando. A lo mejor problemas con mamá, con papá. Creo que como siempre digo, mamá y papá están allá atrás, yo estoy aquí adelante. Mamá y papá no manejan TikTok, no manejan Instagram, no me entienden, no piensan como yo, no entienden que los tiempos ya cambiaron. Y por eso estoy loco o loca por irme de la casa. A lo mejor tienes un hijo o una hija que se ha olvidado que tú la llevaste en tu vientre durante 9 meses. Y ahora ese muchacho, esa muchacha se cree mejor que tú. Y ha olvidado quién es el papá o la mamá y quién hace el papel de hijo o de hija. Pero a lo mejor tienes una hija o un hijo que, como decimos, fue criado o criada en la iglesia.
hasta se bautizó. Y ahora de buenas a primera, este muchacho, esta muchacha no quiere volver a la iglesia. No quiere. No quiere. A lo mejor te ha dicho cosas como, quiero experimentar cosas nuevas. Todo eso puede que esté pasando por la mente de alguien aquí. A lo mejor hay alguien sentado aquí que no quiere llegar a casa porque lo que va a encontrar es un solo pleito. Posiblemente hay alguien aquí que está pensando en si hubiese aprovechado el tiempo. Si hubiese aprovechado el tiempo, no tendría que depender de este hombre. Si hubiese elegido mejor, habría escogido la otra novia que tenía. Y son esos detalles que continuamente están presionando a muchos de nosotros. Y aunque tenemos comida sobre la mesa, tenemos ropa para ponernos, y si no tenemos un vehículo, tenemos, gracias a Dios, para pagar un transporte, pero esto nos quita la paz. Y a veces uno se pregunta, o mucha gente se pregunta, ¿qué hago? Y la respuesta clásica que siempre escuchamos es, ven a Cristo. Y alguien dirá, vengo a Cristo, pero ¿por qué? En Hebreos, el capítulo 4, el escritor está hablando acerca de un descanso. Y hace referencia a un descanso prometido por Dios al pueblo de Israel. Les había prometido sacarlo de la esclavitud egipcia y llevarlo a una tierra donde las cosas eran tan abundantes que pone como símbolo que en esa tierra fluye leche y miel. Alimentos esenciales en esa época. Hay tanta abundancia, hay tanta riqueza en esa tierra a la cual Dios promete llevar a los hebreos, que ellos simplemente tienen que hacer un hoyito poco profundo y va a salir agua. No tienen que esforzarse mucho porque la tierra produce de una manera descomunal. Dios saca al pueblo de Egipto y los lleva a la tierra de Canaán. Y allí ellos se establecen, pero no entendieron que el descanso real no era ese. Que el descanso real viene por uno someterse, por entregarse a Dios. Y en el libro, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, nos está hablando acerca de un descanso que falta. Nos faltan 2, nos faltan 3. Nos está hablando de una buena casa, de irnos un fin de semana a un resort a descansar, o irnos de vacaciones a otro país y pasar unos cuantos días allí, desconectados de todo aquello que nos rodea. El escritor a los Hebreos dice, falta un descanso. Pero ese descanso es exclusivo para aquellos que le sirven a Dios. Continuamente escucho cuando alguien muere, y fulano descansa en paz. Y me pregunto, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Puede que sí, puede que no. Lo que sí sé es que a nosotros no nos toca hacer el juicio si fue llevado aquí, si fue llevado allá. Ahora, volviendo al punto de por qué debo ir a Jesús con todos mis problemas. Te voy a presentar 2 razones fundamentales. La primera, porque Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y anteriormente, en el libro de los Salmos dice, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Y partiendo de ahí, Jesús dijo,
que hagamos un intercambio, que le demos a Él nuestra carga y Él nos da la suya. Y Él dice, esto así porque mi carga porque su carga es ligera, es fácil de llevar. Y alguien dirá, yo no tengo cargas, ¿en serio? ¿Cómo está tu agenda para esta semana que inicia hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienes? ¿Cómo vas a enfrentar a tus hijos esta semana? Sabes que las soluciones que has buscado no te han funcionado. Sabes que por más que tratas de complacer a esa mujer no cede. Ella sabe, todavía no te perdona el error que cometiste. Y por eso dicen que las mujeres son históricas, porque viven recordando todo lo que uno les ha hecho. ¿Qué vas a hacer con ese hombre que te hace la vida imposible y con el cual te arrepientes de haberte casado? Pero no tienes cómo dejarlo porque económicamente dependes de él. ¿Qué vas a hacer con ese vecino, con esa vecina que te hace la vida imposible? Con ese jefe del trabajo que te pide cosas que no debe pedirte y te hace la vida imposible también. Posiblemente alguien dirá, ¿y esas son cargas? Sí, esas son cargas. Ay, pero yo pensé que la carga era solo la carga del pecado. Esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Pero todo lo que te rodea, si no lo sabes manejar, si no encuentras en quién depositarlo, no solo es una carga para ti, sino que te puede matar. Entonces Jesús te está llamando en esta mañana a poner tu carga sobre Él. La universidad en la cual estás y que posiblemente quieres cambiar, pero no la puedes pagar. El trauma de la visa que te negaron. El novio o la novia que te dejó y está complicándote la vida. El líder o los líderes de la iglesia a quienes tú no soportas y por esa razón quieres dejar la iglesia. No estás de acuerdo con las decisiones que se toman en la iglesia y sientes que estás de más y te quieres ir. ¿Esa es una carga? Sí, eso es una carga y te está matando. Entonces la primera razón por la que necesitas poner tu carga en Cristo es porque Él lo está pidiendo. Él se está ofreciendo a ayudarte. Sí, pero como dice una canción del grupo de voces, ¿qué tanto me entiende Jesús? La Biblia nos presenta a Jesús desarrollando tres papeles diferentes. El primero es el papel de rey. Rey de reyes y señor de señores. Señor de la creación. El segundo es el papel de profeta. El hombre que trae el mensaje de Dios a los hombres. Y el tercer papel que Jesús desempeña en toda la Biblia es el papel de gran sumo sacerdote. El papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es conectar al hombre con Dios, servir de puente. Ahora, como decía el hermano en la Santa Cena, los sumos sacerdotes morían y eran sustituidos. Eran seres humanos con debilidades, con problemas, con situaciones diferentes, como tú y como yo. Pero Jesús tiene una particularidad. Y es que Jesús es el gran sumo sacerdote descendido del cielo, hecho hombre, semejante a ti y a mí. Y alguien, en las clases de teología, hay quienes enseñan que Dios se hizo hombre para saber cómo sentimos los seres humanos. Y digo, no, es un disparate. Porque Jesús no necesita ser hombre para saber cómo siente. ¿Cómo lo sé? Porque Él puso de su espíritu en mí. Por lo tanto, hay una conexión entre Jesús y uno. Él puso de su espíritu en uno.
sabe perfectamente no solamente lo que pienso, sino lo que siento. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús se hace hombre? Hay dos razones fundamentales y me voy a centrar en la segunda. La primera fue por complacer al Padre, por amor al Padre. ¿Cómo que por amor al Padre? Sí, porque al Padre le dolía vernos, a ti y a mí, perdidos en delitos y pecados. Porque al Padre le dolió vernos, a ti y a mí, separados de Él. Porque al Padre le dolió vernos, a ti y a mí, hechos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Yo nunca he sido enemigo de Dios, sí, todos hemos sido enemigos de Dios. Todos. ¿Cómo que todos? Sí, todos. Porque cuando no hago la voluntad de Dios, cuando no me someto a Dios, me he rebelado contra Dios. Y cuando me rebelo contra alguien, estoy en guerra contra ese alguien. Y puedo llegar al punto incluso de odiar a ese alguien. Y todos nosotros, al ser enemigos de Dios, hemos llegado al punto de odiar a Dios. No, eso no es verdad. Sí, eso es así. ¿Odiar a Dios? Sí. Y te presento una muestra. Aún los que ya estamos en el camino, tenemos un momento en donde nos estamos resistiendo a hacer la voluntad de Dios. Y eso no es más que un resurgir, aún sea momentáneo, del odio que le hemos tenido a Dios durante años. Todos hemos sido enemigos de Dios. Algunos continúan siendo enemigos de Dios. Entonces, al Padre le dolió vernos en esa situación y envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, para que sea hecho maldición en nuestro lugar y así a través de Él rescatarnos. Es un tema bastante amplio, no lo voy a desarrollar, pero sí quiero centrarme en el segundo. La segunda razón por la cual Jesús se hace carne es para demostrarnos que tú y yo no solamente podemos ser salvos como seres humanos, sino que podemos aprender a esperar y descansar en Dios. Ay, pero qué difícil es ser cristiano. Nadie ha dicho que es fácil, pero Jesús dijo que sí, que podemos como seres humanos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, serle fieles a Dios. Entonces ahí viene la gran diferencia entre Jesús y los demás sumos sacerdotes. Fíjate lo que dice Hebreos 4 en el verso 14. Estoy leyendo en la versión NTV. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En la Biblia Reina Valera dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos un gran sumo sacerdote que aunque fue tentado, no cayó en ninguna tentación. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Entonces, ¿por qué debo aceptar, descansar en Jesús? Es justamente lo que quiero que conozcas en esta mañana. Los seres humanos te van a traicionar. Todos estamos propensos a recibir traición y a traicionar, porque el asunto es de doble vía. Puede que en un momento tú cuentes con alguien o alguien cuente contigo y cuando te llaman a la puerta no estás disponible, o cuando tú llamas a esa persona no está disponible para ti, aunque te prometió que puedes contar con ella. No importa la hora en que llames a Jesús, Jesús siempre va a estar ahí para ti. Y ese es el Jesús que queremos presentarte en esta mañana. El Jesús que te entiende porque pasó por lo mismo que tú. El Jesús que se puso en tus zapatos. El Jesús que está disponible ahí todo el tiempo. Alguien preguntó hace muchos años, ¿qué es un amigo?
Y una de las respuestas que se dio fue, un amigo es alguien que llega cuando todos se han ido. El asunto con Jesús es que Él nunca se va. Él nunca se va. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y aquí en Hebreos, el capítulo 4, los versos del 14 al 16, nos está presentando a un Jesús que en términos humanos nos conoce muy bien. Él conoce perfectamente por qué explotaste varias veces esta semana. Él conoce tus frustraciones. Él conoce por qué quieres salir corriendo de tu casa. Él conoce la cantidad de veces que tu papá te ha dicho, recuerda que eres un mantenido o una mantenida. Jesús conoce muy bien la materia, el curso que está dando problemas en la universidad. Él conoce muy bien por qué quieres cambiar de empleo y no es necesariamente por dinero. Tú no puedes solo. Tú no puedes sola. Necesitas ayuda en casa, necesitas ayuda con tu familia, necesitas ayuda con ese profesor o esa profesora, necesitas ayuda en la empresa. Tú no puedes solo, tú no puedes sola. Si quieres seguir intentándolo, perfecto, no hay ningún problema. Pero al final el resultado es el mismo. Y es que no podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Quiero invitarte en esta mañana a conocer a Jesús, el Jesús en el cual puedes descansar. El Jesús en el cual puedes descansar. Mañana revisaba el presupuesto del Instituto Bíblico para el año 2025. No les voy a decir cuál es la cifra. Pero cuando vi la cifra, es tan grande, solamente para nuestro local, solamente para el local, eso no incluye misiones. Cuando vi la cifra y luego comparé con las entradas proyectadas, lo único que hizo fue que me reí. Es una cifra enorme. ¿Qué hago con preocuparme? El instituto es una entidad de Dios. Y la Biblia dice, si Dios cuida de las aves, en este caso del instituto, ¿quién dice que no va a cuidar de ti? Si Dios, como de hecho lo hizo, entregó a su unigénito Hijo en favor tuyo, ¿qué no te dará? Dios no te promete riquezas. Dios no te promete sanidad. Dios no te promete prosperidad. Tampoco que vas a tener la casa de tus sueños o las vacaciones de tus sueños. El marido o la esposa de tus sueños. Dios no te promete nada de eso. Lo que Dios sí te promete es que vas a caminar con Él por toda la eternidad. ¿Y qué hago con la casa? ¿Qué hago con las cuentas de la tarjeta de crédito? Tranquilo, tranquila. Dios está en control y Él sabe lo que necesitas. Solamente tienes que hacer la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Dios no siempre nos va a dar lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Recuerdan aquel hombre a quien metieron por el techo de la casa, el paralítico? Desciende y él lo que está buscando es sanidad física. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Si yo hubiese sido ese enfermo, yo digo, pero ¿cómo yo? ¿Qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso era lo que él necesitaba. ¿Y qué era lo que él quería? Que el Señor lo levantara de ahí. El asunto es que Dios, en su misericordia,
en su gracia, en su omnisapiencia, ve lo que nosotros no vemos. Y luego Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo primero que Dios quiere hacer contigo, basado en esta historia, es perdonarte, es reconciliarte con Él, quitarte la carga más grande que tienes, y es la carga del pecado. Dios está profundamente interesado en que te reconcilies con Él. Dios está profundamente interesado en que tú estés en paz con Él. Y a través de Cristo, volver a conectarte con Él. Descansa en Cristo. Y así vas a poder llevar la carga que tiene, no solo la de esta semana, sino la de toda la vida. La razón fundamental, 2. Jesús te está ofreciendo su ayuda, porque Jesús te entiende. Jesús fue tentado, fue probado en todo lo que tú estás pasando, Jesús lo probó. O mejor dicho, Jesús fue tentado. El asunto es que Él nunca cayó. Y esto nos enseña que como seres humanos, no solamente podemos venir a Dios, sino que podemos descansar en el Señor. Esa debilidad que te hace temblar, colócala en las manos de Jesús. Jesús tiene cuidado de ti. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Descansa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús te entiende. Jesús se hizo hombre para enseñarte que es posible estar en paz con Dios. El Señor te bendiga.